Este es el tercer y último video de esta serie de videos dedicados al diseño experimental, a los conceptos, a la introducción y al manejo estadístico de los datos. En este video nos vamos a enfocar en el manejo de paquetes informáticos o de programas, como les mencionaba en el video número 2, como es el Design Esper y el StatGraphics, que nos va a servir mucho para el análisis de la información y sobre todo para plantear los diseños experimentales, analizarlos, que no es una tarea compleja desde que se utilice bien estas herramientas informáticas. Entonces esto es un complemento a lo que veníamos viendo en el video número 1, que analizábamos algunos paquetes informáticos que nos servían para análisis estadístico. Aquí nos vamos a concentrar en esos programas que nos van a servir para establecer esos diseños experimentales y sobre todo interpretar la información, que en realidad es lo más importante, en una forma lógica y en una forma sistemática. Así que los invito a ver este video. Este video es un recurso educativo digital desarrollado para el curso del Seminario 2 de la Maestría en Ingeniería Ambiental, con el fin de dar herramientas a los estudiantes, sobre todo en el manejo de dos software, que es el Design Esper y el StatGraphics, para el planteamiento y el diseño de experimentos, el cual es una valiosa herramienta para sus trabajos finales de maestría, por lo cual los invito a que terminen con este video, que es el video número 3, y que si no han visto los videos anteriores se remonten a ellos, porque ahí damos los conceptos básicos sobre el manejo, por ejemplo, de datos estadísticos y sobre algunos programas que nos pueden servir para esos análisis. Así que en este video comprende todo lo que hemos visto previamente. Así que espero que este recurso educativo digital lo aprovechen al máximo y aprendan de él bastante. La agenda y contenido de este video parte de un ejemplo sobre un diseño experimental, mostrarles cómo se planteó ese diseño experimental con el propósito de evaluar un proceso avanzado de oxidación en la remoción de contaminantes. También vamos a ver cómo esos datos experimentales se pueden analizar utilizando la herramienta del Design Esper, al igual que el StatGraphics. O sea, vamos a utilizar ambos programas y vamos a ver lo bueno, lo malo de cada programa, las ventajas y desventajas que puedan tener. Una vez hemos analizado esos datos experimentales a través de estos dos programas, pasamos a mirar el análisis de la información, que el análisis de la información es bastante importante, porque pues de ahí vamos a sacar nuestras conclusiones principales sobre este trabajo, y vamos a ver si ese tratamiento que le dimos al diseño experimental de estos datos que se obtuvieron de literatura, los cuales seleccioné dado que aborda un problema ambiental, sobre todo de aguas coloreadas, nos permite llegar a las mismas conclusiones que llegaron los autores. Y al final hacemos un paralelo entre el Design Esper y el StatGraphics. Igual esto lo vamos a hacer aquí en forma simultánea en la medida que vamos desarrollando el video, por lo cual los invito, sobre todo porque este video resume toda la información que han recibido en los videos anteriores y nos va a permitir sobre todo ver herramientas muy poderosas. Y vamos a ver un caso ya práctico. Vamos a hacer un caso práctico donde se evaluó un proceso para descontaminar un agua residual, y vamos a ver cómo se puede analizar fácilmente a través de software especializado como es el StatGraphics y el Design. Así que los invito a que se queden en este video y analicen toda esta información que les va a servir sobre todo para el planteamiento de sus trabajos finales de maestría, inclusive en su vida profesional les va a servir bastante. Así que demos paso y mostrando inicialmente el ejemplo que vamos a abordar. Entonces, antes de dar paso al ejercicio que vamos a desarrollar utilizando estas dos herramientas, el Design Esper y el StatGraphics, debemos considerar que estos son programas licenciados, por lo cual deben solicitar una versión de prueba, o en el caso del Design Esper, la Universidad Nacional Sede de Manizales cuenta con una licencia en el Instituto de Biotecnología. Entonces esta licencia podemos utilizarla nosotros como investigadores, y en el caso del StatGraphics la universidad en este momento no cuenta
con esa licencia, pero nosotros como investigadores, como profesores o estudiantes podemos solicitarla porque es de bastante utilidad para todos nosotros. Así que no dando más, demos paso a este video y a toda la información que les va a ser de mucha utilidad, porque es un ejemplo que engloba todo lo que hemos visto en los dos videos anteriores. Bueno, entonces entrando ya en materia y viendo el ejemplo que vamos a trabajar en este video utilizando las dos herramientas, encontramos que se realizó un estudio para la decoloración del rojo punzó 4R en un proceso de oxidación, un proceso relativamente nuevo, el cual utiliza el bicarbonato para activar el peróxido en compañía del cobalto, que el cobalto es el catalizador. Entonces sabemos que los colorantes generan problemas ambientales serios porque impiden el paso de la luz y eso afecta la fotosíntesis, lo que causa que muchas especies mueran y alteran totalmente la dinámica del cuerpo de agua donde esas aguas coloreadas son vertidas. En particular el rojo punzó se ha estudiado en este artículo porque el rojo punzó es ampliamente utilizado en el sector de alimentos y genera al año descargas considerables. Se estima que los colorantes así como el rojo punzó tipo ASO producen alrededor de 700.000 toneladas al año de aguas coloreadas, que es una cantidad exagerada y es agua que generalmente no está siendo tratada. Entonces esta revista y este artículo, y los invito a que exploren este tipo de revista que es Data and Brief, que contiene datos experimentales disponibles para toda la comunidad científica, en la cual ustedes pueden acceder al material suplementario, y en este caso ese material suplementario me permitió identificar, al igual que la información que está en el artículo, ver cuáles factores y cuáles niveles y sobre todo qué diseño experimental seleccionaron. Según los investigadores, y esos son los pasos que ustedes deben tener, una revisión bibliográfica que se realizó exhaustivamente, pudieron determinar que los factores más importantes para este proceso avanzado de oxidación son tres. Uno es el proceso, es el peróxido, el cual está cuantificado en veces estequiométrica de peróxido, se utiliza en el medio. Lo otro es la relación de peróxido y bicarbonato, que es fundamental para que la reacción de oxidación se dé, porque el bicarbonato es se acompleja y es un ayudante en este proceso de la formación de los radicales, los cuales van a oxidar esa materia orgánica que son los colorantes. Igualmente, la concentración de cobalto, que es el catalizador, es otro factor importante. Así que la selección de estos tres factores, y considerando pues que hay otros factores adicionales y cofactores, por ejemplo como el pH, la agitación, que los autores decidieron dejar aparte y no analizarlos acá, pues partió de una revisión bibliográfica en la cual ellos pudieron identificar cuáles eran las variables más importantes. ¿Por qué dejaron, por ejemplo, el pH como un cofactor? O sea, ¿por qué no lo controlaron? Porque el pH, al utilizar el bicarbonato, forma una solución buffer y él permanece estable en un valor cercano a 8,3. Entonces, por eso se descartó esa variable como un factor importante en la oxidación del rojo. Se escogieron 5 niveles. Esos 5 niveles corresponden al menos alfa, que estoy dibujando acá, al menos 1, al punto central, que es 0, a 1 y al más alfa. En este caso se escogieron estos valores fue por el tipo de diseño que utilizaron los investigadores en ese estudio. Ellos utilizaron diseño central compuesto, que yo les mencionaba en el video número 2, que en comparación, por ejemplo, a un diseño post-Benker, este permite 5 niveles. Esos 5 niveles me permiten analizar mucho más a fondo los puntos extremos, como es el menos alfa y el más alfa, de algún factor como las veces estequiométricas de peróxido, la concentración de cobalto. Entonces, los autores lo que hicieron también fue codificar lo que eran esas variables, es decir, lo que era una variable independiente, el factor lo codificaron como X1, y esto para obtener el modelo empírico, la relación molar como X2 y la concentración como X3. Esto habitualmente se hace en los diseños experimentales para facilitar obviamente la interpretación de la información y por supuesto el modelo, pero una vez se ha codificado, y en esta tabla 1 se muestra cómo hicieron la codificación, la selección de los factores y de los niveles. Los niveles en este caso que iban
en los puntos centrales y en los puntos menos 1 y más 1, sin considerar los puntos extremos de más alfa y menos alfa. Estos fueron tomados a partir de literatura para estudios similares y a partir obviamente de estudios previos que realizaron los investigadores que le permitieron fijar cuál era ese rango que van a analizar. Entonces vamos a ver qué resultados obtuvieron y sobre todo vamos a tratar de replicar este artículo para que ustedes tengan la idea de cómo se hacen esos diseños experimentales utilizando esas herramientas. Entonces, los autores muestran también los resultados que obtuvieron para cada uno de los tratamientos que se le dio a esas muestras coloreadas en función de los factores y obviamente de sus niveles. En esta tabla número 2 ustedes pueden ver las variables codificadas, cuáles fueron. Aquí cuando ustedes miran por ejemplo lo que es x1, x2 y x3, nos vamos a referir si es un punto central, o sea un punto 0, un punto extremo más o menos alfa, que aquí los podemos identificar. El menos alfa está acá y el más alfa está como 1,628 veces el punto central. Entonces aquí pueden ver los valores a que corresponden para ese punto más alfa, o para el punto central vamos a ver que el punto central de ellos era 1,4. Miremos para el caso de la relación molar, efectivamente estos son los puntos centrales porque son los puntos que más se repiten, y en el caso de X3, que es la concentración de cobalto, también hay un punto de menos alfa y un punto de más alfa, puntos centrales y puntos intermedios. Los autores también aquí muestran cuáles fueron la respuesta, que es de coloración, la respuesta que tuvieron para cada uno de esos tratamientos. En total tuvieron 22 tratamientos, como ustedes pueden ver acá, y sobre esto podemos hacer el análisis de la información. Como veíamos en el video número 1, podemos mirar la normalidad de los residuos, podemos validar la ANOVA que se le va a ajustar a esto, porque en el artículo mencionaban que hicieron un ajuste de un modelo empírico, y ese modelo empírico el ajuste lo hicieron a través de la ANOVA. Entonces podemos hacer todo ese trabajo igualmente utilizando el Design Expert. Vamos a plantear el diseño experimental y vamos a obtener estas tablas que están aquí para que ustedes vean la forma en que se plantea, porque esta tabla es de vital importancia, sobre todo porque es la que nos dice cómo debemos hacer la experimentación. Es decir, si vamos a hacer la corrida 1, debemos tener este x1 en más alfa, x2 y x3 en el punto central, y estos son los valores que debemos utilizar para obtener una decoloración, en este caso el 96. Entonces esta tabla es muy importante porque nos dice cuáles son los pasos que debemos seguir, que los estoy señalando acá en amarillo, y cuál es la secuencia de pasos, porque no solamente es qué cantidad de peróxido y carbonato de cobalto voy a agregar, sino también la forma en que va a hacer ese cambio. O sea, si los cambio todos al tiempo, o cambio solo uno y permanezco otros constantes. No, aquí esta tabla nos dice cómo vamos a hacer y lo que nos tenemos que ceñir, y de hecho esta tabla está diseñada para que sea en forma aleatoria. Así que vamos a dar paso a cómo sería el procesamiento de esta información. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio de ingresar primero a la base de datos donde está el artículo, donde vamos a tomar nuestros datos experimentales con los cuales vamos a formular el diseño experimental. Entonces para esto nos venimos al Sevier, a Data and Brief, y buscamos el artículo Experimental Data of Catalytic Decolorization of Red Punzol using the cobalt bicarbonate and peroxide system in aqueous solution. Entonces aquí, una vez hemos encontrado el artículo de nuestro interés con los datos experimentales en la revista Data and Brief, en el cual los autores utilizan un diseño central compuesto para la remoción de colorantes de aguas contaminadas. Entonces nos venimos a la parte inferior del artículo, en la cual está toda la información. Aquí pueden ver las gráficas 3D, que es una superficie de respuesta, y a esto queremos llegar, esto es lo que queremos replicar. Entonces nos venimos y encontramos el material suplementario donde está toda la información. Aquí le damos descargar, vemos acá que está material suplementario, le damos clic y automáticamente se nos está descargando. Una vez hemos descargado, se nos va a desplegar
un documento que es un documento en Excel donde está toda la información. Entonces acá, si ustedes pueden ver, están todas las variables del diseño experimental, como las variables codificadas, los intervalos, está toda la información. Entonces, para este caso, voy a considerar primero estos intervalos, que es los niveles de dónde a dónde van cada una de las variables, e ingresamos los valores. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es descargar el DesignEsper, la versión de prueba. Ustedes se vienen a DesignEsper, buscan en Google, ahí ustedes bajan, dice versión de prueba. Entonces aquí dan clic en versión de prueba. Una vez, pues en mi caso yo ya este proceso lo hice, se registran, hace un registro, le dan un registro nuevo, ponen su nombre, correo electrónico, password, y una vez han hecho eso, se les llega al correo una información, un link, le dan clic ahí y él les permite descargar la versión de prueba. Esta versión de prueba es por 30 días y ustedes pueden utilizarlo tranquilamente. En mi caso ya hice este proceso, por lo cual voy a abrir el programa. Entonces, una vez abierto el programa, por cuestiones de compatibilidad descargué el DesignEsper 10. En este caso, una vez lo he descargado, digo nuevo diseño. Acá en nuevo diseño voy a encontrar las diferentes metodologías que hay para el tratamiento de los datos, o lo que yo quiera escoger para poder hacer mi diseño. Entonces están los diseños factoriales que se los había comentado, están de un solo nivel. Están también las superficies de respuesta, que las superficies de respuesta están los diseños centrales, Bosbenken, de un factor. Hay diferentes formas. Miremos acá, entre los factoriales está un factorial completo, pero ustedes podrán ver el número de, acá pueden ver en la parte superior el número de factores, que yo les decía que en este caso pueden utilizarlo cuando no y desconocen completamente el sistema al que se están enfrentando, pero una vez ya lo conocen pueden hacer simplificaciones a través de las superficies de respuesta o otro tipo de sistemas mixtos. Entonces, en mi caso, como el artículo propone que fue una superficie de respuesta, nos vamos a superficie de respuesta y allí vamos a escoger un diseño central. Entonces, cuando ustedes han escogido el diseño central, es muy sencillo. Primero escogen el número de factores, que el número de factores lo seleccionamos acá como 3. Le ponen el nombre a cada factor, que si recordamos está codificado, que es X1, la dosis de peróxido, X2, que es la relación peróxido y carbonato, y X3, que es la concentración de cobalto. Entonces voy a poner esto en modo que me permita ingresar los datos. Acá está. Entonces este es el lado derecho, tengo el Excel con la información del artículo, y nos vamos a concentrar acá en por lo menos este que es X1. Miramos que X1 va de un menos 1 a un más 1, de 1,4 a 4,5. entonces ingresamos estos valores en low, ponemos 1,5 que es el menos 1, 1,5, y el alto es el 4,5. Ojo, no se vayan a confundir, que piensen que low y high van a ser los valores de los extremos. No, los valores de los extremos corresponden a menos alfa y a más alfa. Entonces aquí podemos corroborar. Si escogemos 1,5 y 4,5, él nos calcula, y el menos alfa va a ser de 0,477 y el más alfa de 5,52. Entonces con estos vamos a ponerle las unidades, que es stoichiometric dosis, y repetimos la misma operación. Entonces para el 2 es la relación molar, entonces ponemos N peróxido dividido N de bicarbonato, NaHCO3. Entonces ahí escogemos nuevamente, copiamos el menos 1, que en este caso es de 0,8, al más 1, que en este caso es de 2. Entonces damos clic. Ahora la concentración que se está en micromolar, y va de 5 a 15, y corroboramos que los valores nos hayan quedado exactamente igual. Entonces miremos,
para el menos 1 y el menos 1, entonces para la dosis estequiométrica 1,5 a 4,5, el menos alfa 0,477 y el más alfa de 5,52, perfecto. La relación molar de 0,2, miren acá, 0,2 a 2, 0,2 a 2, nos tiene que dar entre 0.391 y 2,41, perfecto. La concentración de cobalto tiene que estar entre 5 y 15, efectivamente 5 y 15, y el menos alfa entre 1,59 a 18,4. Entonces venimos acá a opciones, damos clic, voy a volver acá, opciones, y aquí voy a escoger el número de réplicas en los puntos axiales, en los extremos, en los puntos centrales. Entonces en este caso vamos a escoger 6 puntos centrales, que es lo que nos muestra el ejercicio. Miremos acá que tenemos puntos centrales, van a haber 6 puntos centrales, por eso sé que debo escoger esto, y el diseño lo vamos a escoger rotable. Entonces, si ustedes quieren pueden cambiar. Miren, por ejemplo, acá se ve que son 20 corridas. Supongamos que pongamos diseños puntos centrales 4, pues irán disminuyendo a 18, y así sucesivamente. Si ponemos dos réplicas en los extremos, entonces 2 réplicas en los extremos ya son 24 corridas. Ustedes pueden jugar. Entonces en este caso no va a haber réplicas, todo lo vamos a dejar en el punto central. Eso fue porque los investigadores lo decidieron de esa forma. Entonces verifiquemos, aquí nos dan 20 corridas, damos OK, y en este caso continuamos. Entonces nos está informando que los puntos son 14 y puntos centrales son 6. Eso es para el diseño. Seguimos con continuar, y en continuar ponemos el número de respuestas, que es 1. Entonces en este caso la respuesta de los autores era la decoloración. Entonces ponemos decoloración y lo ponemos en porcentaje. Una vez tenemos la decoloración en porcentaje, le decimos en la parte inferior derecha finalizar. Entonces el design nos permite en forma aleatoria, nos hace un diseño en forma aleatoria en la cual tenemos que escoger, por lo menos para esta primera corrida, esta dosis estequiométrica, esta relación molar y concentración de cobalto. Así sucesivamente. Ustedes ven que no hay un orden aparentemente lógico, porque esto lo define en forma aleatoria para evitar esos errores que veíamos en el video número 1, que hay que evitar a toda costa, y con los supuestos que se veíamos el video número 2 sobre los diseños experimentales. Entonces, si ustedes ven acá y se concentran en esta información, se van a dar cuenta que dice corrida 1, 2, 3, 4, 5, y los valores no son los mismos. Van a ver que se va a repetir unos valores. Por ejemplo, vamos a la corrida 5, que el punto para el factor 1 es de 3, para el factor 2 es de 1,4 y para el factor 3 de 10. Y lo mismo ocurre con la corrida 8 y con la corrida 9, y si seguimos buscando pues van a haber 6 y corresponden a los puntos centrales. Entonces en este caso, como tengo que quedar la experimentación igual, tendría que buscar a qué equivale cada punto. Miremos, por ejemplo, voy a poner esto en paralelo. Entonces, por ejemplo, deberíamos hacer lo siguiente: buscar el factor que sea 1, la dosis estequiométrica que sea 1, la relación molar 2 y el concentración de cobalto 5. Entonces nos venimos buscando, entonces miramos acá un valor que tenga eso, ya lo encontré, y copio la decoloración. O supongamos esta dosis estequiométrica con un menos alfa y un más alfa. Aquí lo podemos encontrar. Por ejemplo, veamos esta corrida 16 para que ustedes tengan claridad. Punto 47, punto 48 de 1,4 y 10. Nos venimos acá, mírenlo acá. Entonces sería punto 48, 1,4 y 10, corresponde a una decoloración de 28.28, 28.28, y así sucesivamente voy llenando esta tabla. Entonces tengo que ponerme a reproducir tal cual está. En este caso, por efectos prácticos, puedo también tomar las columnas, tienen que tener el mismo orden: factor estequiométrico, relación molar, cobalto y carbonato, y las decoloraciones. Le doy control C y puedo venir
y pegarlas acá. Entonces ya me quedó nuestro diseño, adaptamos a los que tienen los autores. Entonces, una vez hemos adaptado todo esto, que son las variables, los factores que estoy analizando y la respuesta, me voy a la parte izquierda y en la parte izquierda le doy clic en respuesta. Acá en respuesta doy clic en las pestañas que están arriba en ANOVA, le digo sí, por favor analíceme. Entonces él me analiza y me hace los cálculos de análisis de ANOVA, y aquí puedo nuevamente comparar con lo que los autores muestran que debería dar. Entonces en este caso vamos a mirar cómo daba la ANOVA. Esta primera pestaña de este Excel tiene los datos, aquí tiene análisis de ANOVA. Entonces lo voy a chiquitar un poquito para que hagamos la comparación. Entonces miremos que este análisis de ANOVA fue lo que los autores encontraron. Ellos dijeron, bueno, hay variables significativas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables significativas, que recordemos que las variables significativas es que el valor del p-valor tiene que ser menor a 0.05. entonces miremos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, exactamente las mismas que tenemos acá. Miremos por ejemplo esta que es la prueba de carencia de ajuste. Ellos decían que tenía que dar en 0,052, nos está dando lo mismo, 0,0515, aproximadamente 0,052, que es no significativo. Y ya paso a explicarle qué quiere decir cada uno de estos. Miremos por ejemplo el R cuadrado y el R ajustado de .9815, .9814, por aproximación da lo mismo, y .9647 da exactamente lo mismo. Entonces ya vimos que esta ANOVA corrió y corresponde a los datos experimentales. Entonces en este caso, ¿por qué es tan importante? Estas variables que ustedes ven ahí, por ejemplo X1, que es la cantidad de peróxido que está en el sistema, dice que es muy significativo. Eso tiene una lógica y se debe a que en el caso de los procesos avanzados de oxidación, una de las variables más importantes es el peróxido en solución. También dice que el bicarbonato, que es X2, no es tan importante en el sistema, y esto pues tiene algo de lógica, porque simplemente el bicarbonato ayuda a que se active el peróxido, pero no es tan fundamental como si lo es el mismo peróxido para la formación de los radicales. En este caso el cobalto es una variable muy importante, porque el cobalto viene siendo el catalizador, por lo cual se requiere una dosis exacta y una dosis adecuada para que la reacción se dé. Sin embargo, vemos que el bicarbonato no era por sí solo significativo, pero sí sus interacciones. Miremos que la interacción de peróxido y bicarbonato es una variable importante. Esa interacción es significativa, que yo les decía a ustedes que es lo bueno de la ANOVA, y sobre todo de las superficies de respuesta, que lo que estamos haciendo acá nos permite mirar las interacciones con los distintos factores. Entonces acá nos está hablando que esa interacción de peróxido y carbonato es significativa. Entonces si nosotros interpretamos lo que nos está diciendo la estadística, pues eso tiene que ser así también desde el punto de vista químico. Vemos que el peróxido y el bicarbonato, claro que tienen que estar relacionados, porque el bicarbonato activa el peróxido para la formación de esos radicales. También vemos que la interacción del peróxido y el cobalto es muy importante para esa formación de esos radicales. Aquí se ve también esas interacciones. Y finalmente vemos que cada uno de los términos al cuadrado son significativos, en especial el peróxido al cuadrado. Entonces sabemos que esto nos quiere decir, por ejemplo, que el peróxido utilizado 2 veces puede dar una respuesta, y eso tiene razón de ser, porque el peróxido, si sobredosificamos, producimos un efecto indeseado, que es el efecto Scavenger, en el cual pues la reacción no sea favorecida, porque el peróxido se consume a sí mismo. Aquí vamos a entrar en un debate comparando con el R cuadrado y el R ajustado. Miren que el R cuadrado y el R ajustado está de .98 y .96, pues diríamos que es muy alto, pero pues no necesariamente se puede interpretar de esa forma, porque muchas veces simplemente nos limitamos al R cuadrado, y ignoramos otras pruebas que son fundamentales, como la prueba de carencia de ajuste. Les voy a decir esto de una forma sencilla.
Si un modelo tiene un R cuadrado, un R ajustado bastante alto, pues muy bien. Pero si la prueba de carencia de ajuste nos dice que el modelo que queremos no es el adecuado, ahí no hay nada que hacer. Por más alto que tenga el R cuadrado y el R ajustado, pero si nuestra carencia de ajuste no pasa la prueba y nos dice que no es un modelo adecuado, no se puede utilizar a pesar de tener estos valores muy altos. Entonces en este caso nosotros sabemos qué modelo es. Bajamos y nos vemos que acá las variables codificadas tiene x1, x2, x3, x1 por x2, que son las interacciones, x1 por x3, x3 por x2 y x1 al cuadrado, entonces es un modelo cuadrático. Entonces acá con esta prueba de carencia de ajuste que nos dice que es no significativa, es decir que estamos rechazando la hipótesis nula, entonces en este caso pues nos da muy bien, nos dice que al rechazar la hipótesis nula, pues la función no es cuadrática, no es, perdón, lineal. Entonces si nos venimos acá, miramos que el modelo aquí puede ser cuadrático, supongamos escojamos un modelo cúbico. Entonces nos venimos a la ANOVA, él hace el análisis de la ANOVA, mire que el modelo cúbico pues se aleja de 0.05, por lo tanto pues ajusta mucho mejor, pero pues el modelo cúbico no es de interés porque el modelo cúbico tiene problemas para predecir. Miremos un modelo lineal. Un modelo lineal dice que es significativo, o sea que un modelo lineal no sirve para este caso, a pesar de que ustedes miren que el R cuadrado y el R ajustado es alto. Miremos por ejemplo acá al cúbico, regresemos nuevamente. Entonces en este caso en el cúbico vamos a mirar todas las variables y miremos ese R pues aumentó 0.99 y 0.98. Entonces vamos a venirnos acá, decimos el cuadrático. Entonces en el cuadrático dejamos el modelo tal cual. Nos venimos acá a modelo gráfico y vamos a ver acá las superficies de contorno y las gráficas 3D. En la parte izquierda ustedes dan clic y pueden ver las superficies, que es lo que queremos reproducir de cómo le quedan a los autores. Entonces miremos, los autores muestran estas gráficas, pero miremos que el intervalo varía. Ellos ponen x1 entre 0.5 y 5,5 y x2 entre 0 y 2, pues hagámoslo de esa forma. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Venimos y damos clic acá, clic derecho, entonces podemos poner Graph Preference. Dijimos que x1 va entre 1,5 y 5,5, le damos clic. Después acá en x2 dijimos que va entre 0 y 2 y la respuesta obviamente va de la decoloración más baja de 20 a 100. Damos a aceptar y vemos cómo se modifica y ya podemos ver la curvatura, que es lo que nosotros queremos en una superficie de respuesta. Entonces acá simplemente lo que hicimos fue modificar el intervalo que nos iba a hacer la gráfica, y aquí ustedes pueden ver la parte inferior y la parte superior que está en rojo. Esta parte superior nos está hablando de un punto óptimo. ¿Por qué? Porque hay una concavidad. Miremos acá, entonces si nos volvemos a la parte izquierda vemos que tenemos esta es la interacción AB, es decir, peróxido de bicarbonato. Veamos la parte AC, vea la superficie como nos da. En este caso nuevamente tendríamos que ver los autores cómo tenían X3. En este caso miremos que X3 estaba entre 5 y 15 y X2 entre 0.5. entonces miremos y nos regresamos entre 5 y 15, da exactamente igual, y entre 1,5 y 5. Entonces miren que la gráfica da muy similar a los autores. Ahora miremos la gráfica de la interacción del bicarbonato y el cobalto, también da una concavidad. Entonces en este caso pues está muy bien. Miremos las superficies de contorno. Entonces vemos que en la superficie de contornos sí se puede ver un óptimo, sobre todo la interacción peróxido bicarbonato, en la interacción cobalto peróxido, que le decía que era la variable significativa, y el bicarbonato, pues el cobalto, que no tienen pues esos puntos óptimos. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, miremos
le damos clic en la parte izquierda a la parte de predicho y actual. Predicho y actual es lo que me dice el modelo, que corresponde a predicho, y el actual es el valor experimental. Entonces vemos que estos datos se acercan mucho, o sea, lo que predice. Entonces dice que, por ejemplo, el predicho era de 28,31, el real era de 31, pues la diferencia es muy alta. Miremos otros casos, por ejemplo el predicho era de 54,5,6, o sea 55 prácticamente, y el real es de 55, o sea, entonces en la medida que los datos se acercan más a la línea, vemos que ahí se acerca el valor predicho y el valor real, o sea, lo que nos dice el modelo. Esto es muy importante si, por ejemplo, acá en este caso encontramos un valor muy alto, podemos hacer la corrección. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, este que es 96,56, le voy a poner un 56, digamos un solo dato. Por eso es que es muy difícil que alguien pueda manipular estos datos. Aquí se van a dar cuenta, por ejemplo, con un solo dato, cómo cambió el ANOVA totalmente. Ahora miremos acá y miremos cómo se desfasa. Miren cómo cambia totalmente. Entonces acá ya nos está diciendo, mire, se está desfasando, uno debía dar 56 y ahora está dando 69, o sea, nos cambió totalmente solo por un dato y ya el modelo no nos sirve. Es más, si ustedes miran acá la prueba de carencia de ajuste, ya nos está diciendo que es significativo, por lo tanto este modelo cuadrático nos sirve y por un solo dato. Pues lo vamos a modificarlo, en este caso es 96, y como es 96, entonces venimos, analizamos nuevamente, le decimos ok a la ANOVA y nos permite identificar que definitivamente, volvamos a rectificar, sí, dio el R cuadrado nos dio igual, el R ajustado igual, la prueba significativa dio que el ajuste está muy bien, que es lo que nos importa más a nosotros. Entonces ustedes pueden ver acá y pueden determinar toda la estadística de esos datos que veíamos en el video número 1. Entonces acá en diagnóstico ustedes van a analizar, si ustedes recuerdan, miremos los residuales. Mire que los residuales, hay dispersión en los residuales, entonces pues esa dispersión en estos residuales, miren cómo da de bien, indica lo que veíamos de la independencia, o sea, no hay una tendencia marcada, por ejemplo, que sea progresivo, que vaya aumentando o que vaya disminuyendo, o que sea en forma supongamos periódica. En ese caso sí tendríamos un problema y nuestro modelo no ajustaría correctamente. Miremos acá nuevamente predicho actual, miremos la gráfica de normalidad. Miren esta gráfica de normalidad como da, o sea que los datos son normales, son independientes aquí, así que asumimos que esa ANOVA estuvo muy bien y el modelo ajusta bien, o sea que las conclusiones que podamos llegar a través de esta ANOVA es una maravilla, porque pues vemos que la normalidad se ajusta a independencia, que es lo más de las cosas más delicadas que debemos tener en un modelo de estos. Y esto pues ustedes acá lo ven en la parte de diagnóstico. Volvemos a, por ejemplo, acá arriba le damos clic en Model Graphs y ahí tenemos nuestras superficies de respuesta. Miremos por ejemplo las interacciones. Acá las interacciones nos están diciendo, mire cómo son las interacciones del peróxido del bicarbonato. Si dan ustedes clic en la parte izquierda donde ustedes ven que se está desplegando, puedo ver cómo son las demás interacciones y eso está muy bien. Entonces regresémonos a la ANOVA. Todo este software es bastante intuitivo y nos permite hacer, por ejemplo, buenas conclusiones y análisis por lo fácil y como presenta la información. Es más, el software es tan fácil de manejar que él nos habla, inclusive pues obviamente acá está en inglés, pero nos muestra conclusiones respecto. Entonces acá nos dice, por ejemplo, miremos acá, que para la prueba F, si el valor del p-valor, que esta columna que es la que estamos viendo acá, el p-valor es menor a 0.05, indica que son variables significativas, que en este caso es la función, las variables A, o sea, peróxido, bicarbonato, la interacción entre el peróxido, y cobalto, la interacción entre el peróxido y el bicarbonato, entre el peróxido y el cobalto, y cada uno de los términos al cuadrado. O sea, él nos da una interpretación, pero es finalmente nosotros quienes verificamos si es así o no es así.
Si seguimos bajando en la tabla de ANOVA, vemos acá las variables. Este es nuestro modelo empírico, que es muy importante, que nos va a relacionar la decoloración en función de esas variables. Entonces, con ese modelo empírico, nosotros en ese rango que vimos de valores podemos escoger cualquiera de esos valores que estén comprendidos en el rango y predecir cómo sería la decoloración en función de cada una. Entonces me voy a volver en función de la decoloración en función de cada uno de los factores que analizamos. Me voy a volver a las tablas que nos mostraba el artículo, y en este caso dice modelo de optimización. Entonces este modelo de optimización, este que estoy señalando acá, que voy a poner por ejemplo en otro color, ese modelo de decoloración que me pone la decoloración que es Y con cada uno X1, X2, X3, nos lo pone de esta forma. Pues sabemos que sale del ajuste de la ANOVA, que la ANOVA nos decía que el ajuste cuadrado era adecuado y que tenía un R cuadrado del 0.98, que está muy bien. Entonces yo les decía, podemos con un diseño central compuesto y con una superficie de respuesta estimar las condiciones óptimas. ¿Cómo se hace eso? Las condiciones óptimas se hacen sacando la derivada de cada una de las variables respecto, por ejemplo, a la decoloración, que es Y, respecto a X1, que es peróxido, la decoloración respecto a X2, que es la relación peróxido de carbonato, y la relación de la decoloración respecto a X3, que es la concentración de cobalto. Pues hacemos la derivada de cada uno de los factores, igualamos cada una de estas derivadas a cero. Cuando ponemos esto igualado a 0, nos queda un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pues nos queda esto, cada una de las derivadas igual a 0, y las variables X1, X2 y X3 pues las despejamos y encontramos las condiciones óptimas. Entonces condiciones óptimas nos dice que bajo las condiciones óptimas, para obtener la máxima decoloración, se alcanza es cuando X1 vale 4,77, X2 vale 1,69 y X3 11,16. Entonces esto, para nosotros verificar la veracidad de este modelo empírico, pues tomamos estas condiciones óptimas y esto lo replicamos en el laboratorio, que fue lo que hicieron los autores. Los autores hicieron algo que se llama validación. Entonces en esa validación ellos tomaron 3 puntos. El punto óptimo, recordemos el valor de optimización de 4,7, 1,6, 11, acá están. Ellos tomaron estos puntos y validaron entre ellos el punto óptimo. Entonces ellos tomaron el punto óptimo, lo validaron y tomaron otros puntos aleatorios dentro de esa superficie, ese rango, para validar. Entonces ellos, como predijeron acá, voy a poner esto en otro color, predijeron que el modelo decía que debía ser 58 la decoloración para estas condiciones que se escogieron en forma arbitraria en el rango de valores que hay, de 85, de 90 y todo, y 96. Entonces estos valores que fueron los predichos lo hicieron con ese modelo que vimos allá. Entonces con ese modelo ellos miraron cuánto fue la parte experimental. Entonces el predicho nuevamente fue el modelo cuadrático, el experimental. Entonces veamos que también predice el modelo. Entonces, y corroboramos que el modelo predecía que la decoloración tenía que ser del 58,41 y la decoloración real experimental fue de 61, pues un error del 5%, que tampoco es tan alto. Miremos acá, el modelo nos decía la decoloración debe ser del 90,86 y fue el 91, apenas un error del 1,18, bastante bajo. Y debía ser, por ejemplo, una decoloración teórica del 96 y fue el 94, un error apenas del 2%. Entonces ustedes pueden ver que ellos validaron, porque no solamente es que el modelo ajuste, sino que se debe escoger valores que estén, que no sean los experimentales. O sea, estos valores que ellos escogieron acá no son valores experimentales ni que estén ya en la superficie, sino puntos que estén al azar, puntos aleatorios que ellos cogieron, hicieron la predicción y corroboraron experimentalmente. Ustedes ven que el modelo ajusta bastante bien. Entonces esto nos permite y nos da una seguridad que el modelo está prediciendo adecuadamente
las decoloraciones que se tendrían variando las condiciones, que es estas superficies que vemos acá. Entonces el modelo es capaz de predecirme si yo me paro por acá, dado unas condiciones de peróxido de bicarbonato, pues puedo predecir esa decoloración como es con bastante exactitud y precisión. Entonces es algo que nosotros buscamos y que el modelo nos permite. Entonces ese modelo empírico puede ser utilizado para muchas formas. Por ejemplo, este modelo empírico entonces que ya me relaciona cómo sería la decoloración en función de esas condiciones de peróxido, de carbonato y de cobalto, pues nos va a permitir, por ejemplo, hacer análisis de costos, que es un punto a favor. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, quiero una decoloración del 100%, cuánto sería la cantidad de estos reactivos, entonces lo calculo de esta forma y pues con eso ya sé cuánto me costaría tratar un agua real, porque ya tengo una función matemática que me predice eso. Ojo, esa función está limitada para el rango de estudio, no nos podemos salir de ahí porque ya la predicción no va a ser correcta. Entonces, si acá volvemos al design, en el design en la parte izquierda vemos, por ejemplo, optimización. Vimos que la optimización la hicimos manual, cogiendo la ecuación, derivando con cada uno de los términos e igualando a 0. Pero el programa, el Design Expert, nos permite, por ejemplo, decir, aquí le decimos que x1 en el rango en que se mueve x1, x2 en el rango, que es lo que tenemos acá, x3 en el rango, y la decoloración. Podemos decir que la decoloración sea máxima, por ejemplo, que es uno de los objetivos, y mueve acá Solutions. Entonces acá me muestra que la deseabilidad es de 1, que es lo que nosotros siempre queremos acercarnos a deseabilidades de 1. Entonces acá me dice que para una decoloración del 96, que es lo máximo que puedo obtener, debo utilizar estas concentraciones, y él me muestra en la parte de arriba diferentes escenarios que cumple esa condición que yo quiero. Entonces, si nos regresamos acá a optimización numérica, en esa optimización numérica, por ejemplo, yo quiero que x1 sea el valor mínimo, x2 que la relación también sea el mínimo, o acá en este caso puedo ponerle, digamos, en el rango, que la concentración de cobalto sea mínima para que los costos se abaraten, y que la decoloración sea máxima. Me dice que si hay una opción, entonces vengo acá y acá está. Mire que tenemos ya la deseabilidad, nos pasó a 0,7, o sea, no hay un valor que minimice el peróxido y minimice el cobalto y que nos maximice la decoloración. Pues no, aquí el modelo nos está prediciendo que, por ejemplo, si minimizamos el peróxido, el cobalto y maximizamos, la máxima decoloración que podemos tener del 67%. Entonces con eso nosotros podemos jugar. Igual aquí también nos permite, por ejemplo, sacar superficies, mirar gráficamente cómo podemos hacer esa optimización y resolverlo, ¿cierto? Entonces acá podemos nuevamente jugar, poner acá en el rango, o podemos escoger que sea un valor igual, dejemos todo en el rango para que él haga la optimización y que nos maximice la decoloración. Entonces vamos dando clic y aquí en Cobalt ponemos que es lo que queremos. Entonces de esta forma podemos hacer optimizaciones, pero acá ustedes ven que la optimización pues nos tocó hacerla casi que manual, derivando, pero eso es una ventaja que nos ofrece el StatGraphics. Entonces ahora vamos a hacer este mismo proceso pero en StatGraphics. Mire que el design nos muestra las gráficas en 3D, unas gráficas bonitas. Pudimos manipular las gráficas y hacer que las superficies se vieran mucho mejor, la curvatura. Por ejemplo, acá en la interacción AB podemos acá nuevamente poner graphic, nuevamente cambiamos de 0 a 2 y vemos, perdón, acá me equivoqué, es de 0 a 2 y miramos cómo es que da esa superficie. Entonces vamos a ver que pues fue muy fácil mirar cómo era el análisis de ANOVA, cómo se pueden mirar las gráficas, que estas gráficas son las mismas que presentan los autores en el artículo, y las superficies de contorno. Miremos que los autores inclusive mencionan que ellos utilizaron este Design Expert, inclusive coincide esta versión 10, y aquí ven que es totalmente reproducible lo que ellos afirman en
en el artículo. Entonces vamos a ver en este caso el StatGraphics que nos ofrecería. Entonces el StatGraphics, esta es la plataforma del StatGraphics, se viene en español. Entonces lo primero que debemos hacer es descargar la versión de prueba. Nosotros vamos a Google, ponemos StatGraphics. En StatGraphics él nos va a decir, entramos, tenemos que hacer un login. Ese login tenemos que registrar simplemente nuestro nombre, correo electrónico, institución a la que pertenecemos, tenemos que especificar que somos estudiantes de la Nacional o profesores, acá le ponemos descargar y él muy sencillo nos deja descargar y nos da una versión de prueba. ¿Qué es lo bueno del StatGraphics? A diferencia del design, el StatGraphics si viene en idioma español, entonces ustedes pueden descargarlo o en inglés como ustedes prefieran y lo descargan y ya reciben la versión de prueba. Entonces en mi caso ya recibí la versión de prueba. Esta versión de prueba queda habilitado por 30 días y aquí vamos a hacer un análisis. Entonces ustedes ven en la parte de arriba que queremos, dice asistente de diseño de experimentos, damos clic ahí y en este caso pues él nos va mostrando cómo podemos hacer ingresar un diseño experimental. Entonces acá supongamos nosotros acá podemos, parece un Excel, podemos ingresar las corridas, el factor 1, factor 2, factor 3 y los valores numéricos. Entonces acá simplemente damos clic nuevamente en DDE, que es diseño experimental, procedimiento, y creamos un diseño. Entonces decimos diseño nuevo. Entonces en este caso decimos que aquí nos muestra el StatGraphics. Veíamos cómo también en el design debíamos escoger qué tipo de diseño. Aquí también está un diseño de cribado, que es un diseño de enfoque único, que nos permite, por ejemplo, si tenemos 3 o 4 factores, los que tengamos, que esto se considera como un preliminar. En este caso en el diseño de cribado dejamos un factor fijo, dejamos un factor variante, perdón, mientras vamos cambiando en ese rango que escojamos y los otros permanecen constantes. Nuevamente ese que hemos cambiado en la siguiente etapa lo dejamos fijo, escogiendo el valor que nos haya dado mejor, y variamos otro factor y otros permanecen constantes. Entonces vemos que este tiene muchas opciones. Vamos en superficie de respuesta. Aquí tenemos que escoger cuántas respuestas hay. Entonces es una respuesta y 3 factores, que es lo que nosotros tenemos, que es peróxido, carbonato y cobalto. Damos a aceptar. Aquí nos dice, bueno, defíname cuál es ese factor. Entonces el primer factor, recordemos que lo codificamos como X1. Nuevamente tenemos que ponerle el rango al que pertenece. Entonces para ese rango vamos a recordar que ese rango lo tomamos de lo que teníamos de los autores. Entonces el rango dice que va de 1,5 a 4,5. Nos venimos, entonces decimos 1,5 y 4,5. Ese es X1, damos clic acá, venimos y damos X2. Entonces X2 de cuánto a cuánto varía, pues simplemente nos vamos nuevamente al Excel y el Excel nos dice que X2 va de 0.8 a 2. Entonces regresamos nuevamente al StatGraphics, ponemos 0.8 a 0,8 a 2. Listo. Ahora X3, que X3 es nuestra concentración de cobalto, que va de 5 a 15. Corroboremos si yo estoy bien en mi apreciación. Efectivamente aquí vemos que eso está entre 5 y 15. Pueden ver claramente que está entre 5 y 15. Regresamos, entonces le decimos aceptar. Podemos poner las unidades experimentales. Entonces, por ejemplo, en este caso es dosis estequiométrica, SN, porque es Stoichiometric Dosage. En este caso es la relación molar. Entonces ponemos N de peróxido sobre N de bicarbonato de NaH CO3. En este caso entonces es la relación molar, que son las unidades de esta variable X2, y decimos que para X3 recordemos que la concentración es micromolar. Entonces damos a aceptar. Él nos dice, bueno, ahora por favor póngame la respuesta. Entonces la respuesta la vamos a poner de coloración y le ponemos en porcentaje. Entonces de coloración y el nombre,
Esto está en porcentaje de las unidades. Damos a aceptar. Aquí mostrar diseño en bloques, decimos que no es un diseño en bloques, porque pues no estamos creando subgrupos, simplemente estamos poniendo, y aquí vamos a ingresar un diseño que fue, pues ya lo tenemos establecido. En el caso que no, pues escogemos alguna de estas opciones. Si queremos un diseño Bosbenken o un diseño central compuesto, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a especificar uno por el usuario porque queremos corroborar cómo sería ese análisis para hacer el paralelo entre el design y el stat graphics. Entonces en este caso damos aceptar. Una vez damos a aceptar, aquí nos dice, bueno, escogemos si es rotable, el número de puntos centrales. Recordemos que los puntos centrales van a ser 6. Decimos que si los queremos aleatorios, entonces en este caso que si los queremos aleatorios, pues decimos que sí, que la ubicación sea aleatoria. Y en este caso, pues ya que hemos escogido nuestros puntos centrales y que sea aleatorio, damos clic en aceptar. Y si nos devolvemos, miren que acá ya me creó esto. Me creó el, por ejemplo, X1, X2, X3 y la decoloración. Entonces simplemente nos venimos, muy sencillo, y copiamos esto, por ejemplo, acá. Estos valores, damos a control C y venimos y los pegamos acá, control V, y en el acá que dice bloques, pues esto simplemente lo podemos ignorar. Bueno, aquí tengan mucho cuidado. Por ejemplo, acá en este caso ustedes ven que por cuestiones de puntos, de comas, pues me tomó estos valores así, lo cual debemos claramente suprimirlo, hacer la corrección. ¿Cómo podemos hacer la corrección? Miremos que nuestros datos experimentales nos hablan de 5,1, 1,4. Tienen que tener mucho cuidado con esos decimales. Entonces, por ejemplo, acá en este caso tendríamos que corregir punto a punto. Entonces en este caso nos está diciendo que la variable de entrada no es, entonces le tenemos que poner coma porque vamos a separar los decimales. Aquí por ejemplo 96 tenemos que corregir todas las decoloraciones. Bueno, entonces aquí, una vez hemos corregido estos datos de los valores, vamos a hacer el respectivo análisis de la información. Para esto nos vamos nuevamente a DDE. Decimos proceso, analizar, analizamos, escogemos la decoloración, que es nuestra variable de respuesta. Entonces damos clic ahí en decoloración, damos a aceptar. Una vez en aceptar decimos ignóreme el número de bloques, el intervalo de confianza pues podemos dejarlo al 95 y damos a aceptar. Una vez damos a aceptar, él nos da la opción que queremos analizar, le damos clic en todo, queremos ver todos los gráficos y todas las tablas, entonces damos en aceptar. Una vez damos ahí, pues él nos corre el proceso, nos corre el análisis, y una vez hemos corrido, pues aquí muy fácil podemos ver las gráficas, por ejemplo, que nos está mostrando. Aquí en este caso nos está mostrando Pareto, que no lo mostraba el design. Entonces aquí podemos mirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces mire que consigue los mismos factores. Que nos va a mostrar más ahí. Nos va a mostrar, por ejemplo, las condiciones de óptimas. Por ejemplo, si aquí miramos, podemos encontrar cuántos son los óptimos, y esto es algo muy benéfico para nuestro análisis. Mire, por ejemplo, acá dice que los óptimos es de 4,7, 1,6, 11. Verifiquemos porque este automáticamente nos calcula la optimización. Corroboremos 4,7, 1,6 y 11. O sea, maravilloso con el stat graphics. El stat graphics también, esa tabla de ANOVA, mire, nos muestra los factores que son exactamente, nos muestra el R cuadrado de 0.98.96, que es lo mismo que nos muestra el design, nos muestra las interacciones. Entonces contemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual que nos teníamos anteriormente. También nos va a mostrar todos los datos de normalidad, la superficie, los contornos. Pero ¿cuál es una ventaja del stat graphics? El stat graphics nos calcula automáticamente los puntos óptimos, que son estos puntos que vemos acá. O sea, no es necesario hacerlo manualmente. El stat graphic nos saca los residuales. Si queremos hacer el análisis, por ejemplo, normalidad, el stat graphics
ofrece unas ventajas adicionales, además que como está en español, pues él nos muestra las conclusiones de este análisis. Entonces dice que los efectos, acá como es menor a 0.05, entonces nos reconoce los efectos, también nos muestra todas las interacciones que puede haber. Este Pareto es bastante importante porque miren acá, por ejemplo, si está en gris es una interacción positiva, es decir, favorece la correlación, y está en azul no la favorece. Entonces podemos sacar este gráfico de Pareto para identificar cuáles son los factores más importantes. Así que cada uno de estos programas, el Design o el StatGraphics, pues ofrecen ventajas. Ambos son muy fáciles de manejar, muy dinámicos, son plataformas sencillas. Definitivamente este nos permite, el Design y el StatGraphics nos permite hacer buenos análisis de la información. En este caso miramos que el StatGraphics y todo dan los mismos resultados, no vemos cambio. Por ejemplo, en los ANOVAs vemos exactamente la misma información. Miren que la ventaja, por ejemplo, de StatGraphics es que nos hace, por ejemplo, análisis que no incluyen el Design, como los estadísticos de Durmin-Watson. Entonces aquí inclusive nos da la información. Entonces dice el estadístico R cuadrado indica que el modelo ajusta con 98,13% de la validación. Bueno, y nos da la demás información. Dice el estadístico de Durmin-Watson, que era lo que le quería mostrar, prueba los residuos para determinar si hay correlación significativa basada, ¿cierto? Entonces este valor es 5, entonces no hay indicio de autocorrelación. Si recordamos, es decir, que con Durmin-Watson nos está mirando que no hay autocorrelación en los datos, en los errores. Entonces eso está muy bien, lo que nos permite tener una seguridad sobre los datos. Entonces a la ventaja del StatGraphics, que analiza mucho más y nos da información mucho más clara de lo que lo da el Design. Realiza varios análisis con varios estadísticos. Entonces con esos estadísticos es bastante sencillo, bastante amigable interpretar la información. Entonces mi invitación es utilicen los dos, tanto el StatGraphics como el Design son muy fáciles de usar, nos sirve para la interpretación de la información. Así que nada, hasta aquí llega este video, y este es el tercer video del módulo número 2, así que espero que les haya servido mucho, sobre todo para que planeen sus diseños. Miren acá lo que les decía de, por ejemplo, si queremos crear un diseño nuevo, digamos sí, voy a darle que sí, y miren toda la cantidad de diseños experimentales que pueden tener estos dos programas, cada cual en su especialidad. Particularmente a mí me gusta mucho las gráficas del Design, pero me encantan los análisis que hace. Me encantan los análisis que hacen el StatGraphics, entonces ambos se complementan. Podemos ver, por ejemplo, que las gráficas que hace el Design pues son mucho más bonitas de lo que les puede sacar el StatGraphics. Aquí son mucho más básicas, entonces muchas veces toca, por ejemplo, estas gráficas importarlas a otro software para poderlos hacer, por ejemplo, como MATLAB o como Scilab, a sacar las superficies de contorno. Vemos que, por ejemplo, comparemos el Design, pues las gráficas, miren, son mucho más bonitas, con más coloridas en comparación con el StatGraphics. Mientras que el StatGraphics, los análisis, por ejemplo, los estadísticos de prueba son mucho más claros, nos dice si el modelo sirve, si no funciona, por qué. Entonces eso está bastante bien. Entonces hasta aquí este video, que ya me has pedido antes, que hacía la comparación, así que los invito a que sigan explorando estas herramientas de análisis. Estas son algunas referencias importantes que les va a servir para sus trabajos finales de maestría, por lo cual los invito a que estudien. Sobre todo hay un libro que me encanta, que es el libro del profesor Díaz de la Universidad de Antioquia. Ese es el libro sobre diseño estadístico, así que es un libro muy dinámico, es muy claro en sus planteamientos. Los invito a que lean ese tipo de referencias y ese tipo de documentos, sobre todo porque abordan el tema de interés de ustedes, que son los diseños experimentales, y son bastante claros.
Estas son otras referencias que son bastante importantes, que les puede aportar mucho a su trabajo final de maestría. Sobre todo estos 3 artículos son bastante importantes porque ellos resumen todas esas metodologías que hay para el diseño experimental y para el tratamiento estadístico de los datos, así que los invito a que exploren esas referencias y sobre todo se apasionen por este tema, que es bastante importante. Entonces, este fue el tercer y último video de esta serie de videos del módulo 2 sobre el diseño experimental y las herramientas que podemos utilizar para ese diseño experimental. Espero que esta información sea muy valiosa y que les pueda servir. Los invito a ver el módulo número 3, que es el último módulo en el que vamos a manejar bases de datos ambientales y cómo importar y exportar información, digamos, a Excel, al igual de recuperar información ambiental que puede ser muy útil para nuestro proceso de formulación del trabajo de grado. Este fue un recurso educativo digital desarrollado para el seminario 2 de la maestría en Ingeniería Ambiental. A ustedes muchas gracias por hacer parte de este proceso de formación, por tener en cuenta todas estas recomendaciones, así que un saludo muy grande. Los invito nuevamente a que repasen lo que vimos en el módulo 1, analicen nuevamente lo que está en el módulo 2, repasen y revisen nuevamente los videos, y los invito a que se empapen de lo que se va a abordar en el módulo 3, que es el manejo de bases de datos experimentales. Así que con este video me queda solamente despedir y darles las gracias. Muchas gracias.